Gabriela, el origen del mal, parte 2. Desde ese día, en mí habitan el bien y el mal como una lanza lista para destruir a Gabriela y a todas las fuentes del mal que puedan habitar en la tierra. Y aunque suelo preguntarme cuánto tiempo tendré este poder, prefiero no averiguarlo, porque es el momento de prepararse para una gran batalla en que deberé sumergirme en el mal para eliminar la maldad. Y para lograrlo, durante una hora de clases pedí permiso para ir al baño y busqué un lugar oculto, en donde nadie circulara ni se hiciera aseo. Y di con un patiecito posterior en donde había bastante basura acumulada, tablas y material de construcción, y allí puse un vaso lleno de aguas hervidas con un huevo podrido en su interior, y bajo el vaso el nombre de Gabriela escrito al revés en un papel negro. Puedo decir que en principio me sentí culpable, pero ya no era tiempo de echarse para atrás, porque Gabriela no se iba a quedar tranquila cuando averiguara que le estaban tratando de hacer un embrujo. Luego regresé a clases y algo nerviosa estuve con dolor de estómago toda la tarde, y para mi alegría, ella también se sentía mal, tanto que tuvo que pedir permiso para irse temprano, y por primera vez sentí el sabor de ese placer perverso de perjudicar a una persona que te ha hecho el mal. Más tarde, al salir de clases, la vi oculta en el segundo piso de una cafetería que estaba cruzando la calle, observándonos. Ya se había dado cuenta, y para que no sospechara que era yo y que ya no me estaban afectando sus brujerías, comencé a caminar lento y encorvada, como si me sintiera muy débil, y me alejé sin mirar atrás. Al otro día regresó a clases con varias medallas y pulseras protectoras y me di cuenta que estaba algo nerviosa. Aunque al parecer sospechaba más de sus colegas que de sus estudiantes. Cada cierto tiempo salía a la puerta a observar a inspectores, docentes y cuanto adulto pasara por el pasillo o el patio, hasta que se fijó en una de las auxiliares. Pude ver cómo no la perdió de vista hasta que una de mis compañeras le pidió permiso para salir y se dirigió al mismo lugar que la mujer. Gabriela la miraba y yo las observaba a ambas desde mi pupitre al lado de la ventana. Luego, de la nada, nos dio unos ejercicios, tomó el celular y avisó a la inspectora que la niña no fue al baño, sino que a otra parte, para que fueran a ver en qué andaba. Y solo entonces nos enteramos que la señora que hacía el aseo era la madre de la muchacha. Preocupada porque fuera a causar mal a dos inocentes, llegando a casa tomé la muñeca y comencé a clavarle alfileres en el cerebro para causarle confusión y miedo, con el fin de que no pudiera unir cabos, y después la oculté en el techo de nuestra casa para que mis padres no fueran a encontrarla. Una vez que comencé el proceso me di cuenta que debía averiguar dónde vivía Gabriela, pues la muñeca tendría más efecto si la ubicaba cerca de ella, y para esto tuve que darle muchas vueltas al tema. Busqué en sus redes, pero no las tenía. Sabía que eso la hacía vulnerable y en consecuencia cerré todas mis redes sociales. Después comencé a observar a sus colegas. Alguien debía estar sufriendo mucho por su culpa y quizá estaría dispuesto a ayudarme. Y di con Julio, un profesor nuevo que se veía muy triste y demacrado, al que Gabriela espiaba de continuo. Cada vez que estaba en nuestra sala, ella pasaba mirando hacia adentro de forma distraída, como buscando verlo en un renuncio, para acusarlo. Se le notaba que no era santo de su devoción y quería que lo echaran, y al parecer él lo sabía, porque cuando la veía pasar se ponía nervioso y cerraba la puerta. Siempre estaba así, inquieto, inseguro, y cuando intenté acercarme a él después de clases para indagar no pude, pues se fue como alma que lleva el diablo. Me parecía tan perturbado y temeroso de hablar que supe que Gabriela también lo estaba perjudicando, y en esa desesperación de llevar pronto la muñeca al lugar en que debía estar, recordé a otra de las chicas del grupo de Funas, una que me dio la dirección, pues
Me contó que alguna vez la invitó con un grupo a tomar tragos y a comer pinza en su departamento hasta muy tarde. Fue así que un día falté a clases y llamé como si fuera una apoderada preguntando por la susodicha profesora. Y al saber que estaba en el aula, me dirigí a su casa para tirar la muñeca, cuidando resguardar mi identidad con una chaqueta de buzo, gorro y pantalones que luego deseché, por si tuvieran cámaras instaladas para observarme. Hice sahumerios cada cierto tiempo, una muñeca protectora vudú para cada uno de los miembros de mi familia y periódicamente comencé a revisar buscando objetos malditos, ya que supongo que Gabriela estaba en lo mismo que yo. A la semana fui a ver cómo estaba el huevo que dejé en el patio interior, pero no estaba allí. Me descubrió, pensé. Y era cierto. En el aula, después de clases, Gabriela me pidió que la esperara. Y me dijo, ya sé quién eres, y si no me dejas tranquila y te vas para siempre, hoy mismo da por muerta a tu mamá. Me puse pálida. Jamás pensé que me enfrentaría de esta manera y llena de pavor me alejé de ella, que sonreía desde lejos. Fue en ese momento que me di cuenta que esa mujer definitivamente no tenía alma y que ya se la había entregado por completo al demonio, porque sus ojos se le pusieron negros y de su boca salió un aliento fétido. Era como si se hubiera sacado una máscara y me hubiera dejado ver lo que nadie más había visto hasta ese día. Eso es lo que quiere, pensé asustada, destruirme, pero ¿valdrá la pena arriesgar la vida de mis padres? Yo no soy capaz de caer tan bajo como ella, pensé, y decidí retirarme de la contienda. No me sentía capaz de buscar a la gente que amaba para perjudicarla, y tenía una familia que proteger. Llena de pena, frustración y desilusionada, rogué a mis padres que me retiraran del colegio y nos cambiáramos de casa, y por fin accedieron. Fue en esos días que también supe que la profesora que se fue enferma terminó yéndose del colegio para siempre. Otra víctima en su camino, supuse. Ojalá algún día encuentre la horma de su zapato, y tendrá que ser otra bruja completamente negra y sin sentimientos como ella, supuse, dispuesta a darlo todo, porque yo no puedo. Mi familia es primero. Sin familia, la vida carece de sentido. 20 años más tarde, la profesora que se fue del colegio escribió lo siguiente. Si creen que soy una asesina desalmada, creo que antes de hacer juicios de valor, tienen que conocer mi historia, porque tengo poderosas razones para matar a Gabriela Holtler, y se los digo porque hay seres humanos que no merecen el regalo de la vida, especialmente cuando la usan con el único objetivo de destruir a los demás, por puro placer y envidia. Y aunque nos falten los que piensan que estas decisiones no deben estar en manos humanas, sino en las de Dios, yo les puedo decir que cuando se trata de salvar a un centenar de niños y niñas, creo que esta decisión debe ser humana. La mataré por la infancia, por las futuras generaciones, que son la única esperanza de la humanidad. Todavía recuerdo cuando hace alrededor de 20 años llegó al lugar en donde yo trabajaba, como un pavo real extendiendo sus plumas entre las rotas y los rotos del colegio, con su fina figura y su amplia sonrisa de ángel. Todos cayeron a sus pies de inmediato, ya sea por interés, por amor o admiración. Las directoras la llenaban de elogios, hacía lo que quería. Todos decían que era una gran promesa, pero lentamente comenzó a faltarme el respeto, a esconder mis cosas, a hablar a mis espaldas. De hecho, puedo asegurarles que más de una vez la escuché hablando sobre mí mentiras y la gente le creía. Al tiempo,
Consiguió que contrataran a 2 de sus mejores amigas de la universidad, cosa que nunca antes había pasado. El tema es que cada una de sus compinches tenía esa misma carita de niña buena que ocultaba la verdadera rata de callejón, capaz de destruir física y emocionalmente a cualquiera, porque atacaban en bloque, a escondidas, sin que nadie las notara, tras bambalinas. Y lo sé porque a mí me tocó conocer esa cara. Su primera víctima fue un joven profesor de teatro, una gran persona, admirado y querido por sus estudiantes, porque enseñaba de forma diferente y dialogaba con ellos. Se le notaba que amaba enseñar y tenía una voz de actor que daba envidia. Y por supuesto, el trío comenzó a aislarlo, a anular todas sus opiniones y a levantar calumnias en su contra. El profesor, que se dio cuenta qué tipo de personas eran, prefirió renunciar. No quiso desgastarse en una lucha en la que ya sabía que tenía todas las de perder. Luego atacaron a otro joven docente. Le hicieron la vida imposible. Él me defendía cuando el trío me atacaba y yo lo defendía cuando lo atacaban a él. Pero el desgaste fue mayúsculo y caí en una depresión que me llevó a tomar licencia por meses, dejándolo solo con las arpías. Cuando regresé, ese joven sonriente y resplandeciente era una persona silenciosa, oscura y sin ganas de hacer nada. El pobre profesor me contó entre lágrimas que lo estaban destrozando emocionalmente. A fin de año lo despidieron. Le pasó lo mismo que al otro profesor y sin importarles que en ese tiempo su esposa perdió el bebé que esperaba, lo siguieron anulando, violentando y molestando. No respetaban nada. Una vez que terminó el año y él dejó de asistir, hicieron una fiesta con tortas y bebidas para celebrar haberse deshecho de los 2 hombres, porque dijeron que los odiaban. Y entonces me di cuenta que yo era la siguiente en su lista. Volvieron a agredirme verbalmente cuando no había testigos, a decirme que era una ignorante, una tonta que estaba pasada de moda, rechazaban mis ideas y mi trabajo, escondían mis documentos, mi material y en cualquier proyecto que surgiera me dejaban fuera para luego reclamar que no estaba comprometida. De hecho, una de ellas me dijo directamente que quería que me fuera porque no le gustaban las viejas, porque eran ignorantes y olían mal. Así de violentas eran. En todo caso, yo no podía irme como los 2 profesores jóvenes. Estaba a 2 años de jubilarme y les dije que no las molestaría si no me molestaran, que aguantaran 2 años, que me dejaran tranquila, por favor, ya me iba a jubilar y nadie me iba a contratar a esta edad, que tuvieran un poquito de piedad, que no era un peligro para ellas, pero fue peor. Me atacaron en bloque en las reuniones con groserías, gritándome, me anularon por completo. Era tanta la pena y la imposibilidad de defenderme que reclamé, pero nadie me creyó. Ese día supe que tenía santos en la corte y caí nuevamente en una depresión que me llevó al borde del suicidio. Lloraba y me daban ataques de pánico. Me costó 7 meses poder regresar de esa tumba en la que me estaba hundiendo, ensimismada, dopada, consumida lentamente por la pena. Sufría jaquecas, no podía caminar, terminé usando bastón. Para cerrar la historia, decidí autodespedirme, perder los beneficios de mi vejez, porque a estas alturas el tema se había convertido para mí en algo de vida o muerte. O me moría de pena o me retiraba y sobrevivía. Para mi suerte, contaba con una familia amorosa que me apoyó y pude retirarme. ¿Por qué les cuento todo esto? Para que conozcan la verdadera naturaleza de Gabriela y entiendan el origen de la teoría que me lleva a la obligación moral de matarla, porque esto ya no se trata de mí ni de las personas que destruyó en el pasado, sino de la infancia y la inocencia, porque Gabriela lleva tanto mal dentro de ella que ensucia y destruye todo lo que toca. Años después, cuando me topé con unos ex colegas que me contaron que finalmente Gabriela se topó con la horma de su zapato y que la despidieron. Me contaron cómo sus padres
que tenían mucho dinero le pusieron una lujosa boutique para que administrara, pero que a ella no le gustó la idea de atender a la gente y como no era lo suyo, la cerró y que en sus momentos de frustración se comenzó a desahogar con su esposo, que finalmente conoció su verdadera cara y la dejó, huyendo despavorido. Todavía dicen que le paga una muy buena pensión, con tal que lo deje tranquilo. Nunca tuvieron hijos porque Gabriela se enteró que era estéril y esto hizo que su odio derivara en las niñas y en los niños. A estas alturas la carita de Ángel ya no soportaba ni a su propia familia, pero como era su hija, sus padres seguían intentando cubrir toda la mugre que iba dejando en el camino, con dinero y con sus influencias, con amenazas, daba lo mismo. Desde el extranjero, sus padres le mandaron un ultimátum por videollamada. O te estableces de una vez por todas y dejas de crear problemas, o se acaba toda ayuda económica. Enardecida, Gabriela sonrió mostrando una dentadura perfecta y aceptó cambiar. Pidió perdón humildemente. Después apagó el celular, quemó la boutique, cobró un jugoso seguro y se puso a pensar qué hacer con todo ese dinero. Algo que le diera buenos dividendos, que le permitiera independizarse y hacer su vida como ella quería. Y se le ocurrió la brillante idea de hacer una clínica de muñecas antiguas, ya que era muy habilidosa. Entonces comenzó a viajar buscando las más bellas muñecas antiguas para restaurarlas y le gustó tanto y lo hizo tan bien que comenzó a hacerse conocida en la alta sociedad, es decir, entre los suyos, ya que las muñecas que restauraba, además de hermosas y carísimas, eran únicas. Eran reliquias dignas de la realeza. Y como los contactos no le faltaban, consiguió entrevistas en varias revistas y diarios alrededor del mundo, en los que aparecía como portada con sus exclusivas muñecas. La gente rica, deseosa de entregar algo único a su progenie, debía anotarse en listas de esperas por meses para obtener una de las codiciadas muñecas Holtler. Fue en esa época que viendo un reportaje me encontré otra vez con el desagradable rostro de esa mujer que me robó la felicidad y el dolor se me vino encima de golpe, como si lo estuviera viviendo todo otra vez y sin dudarlo apagué la televisión y traté de no volver a pensar en ella porque no valía la pena a estas alturas de mi vida. Ya estoy bien, ya estoy tranquila, me decía, no vale la pena desperdiciar mi tiempo sufriendo por algo que ya pasó. Pero no podía dejar de pensar en ella hasta que pasó lo que me temía. De una persona mala no puede surgir nada bueno, y todo ese cúmulo de odio y maldad, que siempre fueron más que patológicos en Gabriela, comenzó a transferirse a esas muñecas que restauraba. Los medios hablaban de una extraña epidemia que atacaba a familias completas, comenzando por las niñas o los niños pequeños, de quienes se transfería a sus padres. Nadie, excepto yo que conocía a la verdadera Gabriela, fue capaz de darse cuenta de la nefanda relación entre la extraña epidemia y las bellísimas muñecas y muñecos restaurados. Era muy descabellado como para suponerlo. A lo más podrían pensar que las estaba envenenando con químicos, pero ese no era el caso. Incluso lo investigaron como una posibilidad, pero no encontraron pruebas. Lo que no sabían es que Gabriela las estaba llenando con su odio, con su ira y su envidia, y esta maldad era la que estaba causando estragos en la inocencia. En prácticamente todas las casas de los entrevistados pude ver esas bellas muñecas y mi cerebro hizo clic. Si Gabriela sigue siendo tan perversa como cuando la conocí, es lógico pensar que seguramente puso todas sus malas energías en su trabajo y por eso las familias se están enfermando. Y por lo mismo nadie encuentra ni encontrará nunca las causas de cómo se propaga esta enfermedad entre quienes viven bajo un mismo techo. Según la cronología, primero enfermaban los niños y luego los adultos.
se les inflamaban los ganglios, se les cerraba la garganta. Debían extirparle las amígdalas, después comenzaba a salirles un sarpullido extraño en el rostro y en el cuerpo, que terminaba transformándose en horrendas heridas que supuraban. Más adelante los atacaba una diarrea fulminante que les secaba la piel y les causaba una deshidratación tan severa que terminaban en la unidad de cuidados intensivos, en donde los alimentaban con sondas, hasta que sus venas explotaban y, presa de terribles calambres estomacales, morían vomitando sangre. Si quieres saber cómo termina esta historia, suscríbete a mi canal y mira El origen del mal, parte 3.